propio instante ya acabo de comenzar a grabar, ya para que todos también lo sepan. Y vamos a pasar a explicar el tema de algunas reglas que yo creo que ya lo han comentado en otras clases, pero no está de más mencionarlas ahora, ¿ya? Así que les voy a compartir la pantalla. Déjenme buscar. Aquí está. Ya. Me imagino que ya a la gran mayoría se les cambió o están viendo la pantalla que dice aula virtual o reglas del aula virtual. Así que vamos a hacer un repaso rápido, ya porque, insisto, yo creo que ya lo vieron en otras clases que han tenido esta semana, pero para que también quede claro acá. Primero, la parte importante de ustedes se conectó un par de minutos antes de la hora que habíamos dicho, que es las 4:30, así que eso está súper bien. Hay que estar un par de minutos antes para no retrasarse, como había dicho al principio, así que comenzamos en ese sentido. Otra cosa, y que es muy importante y que también en general todos cumplieron, al ingresar a la sala debe renombrarse con su nombre y apellido, ya para evitar el ingreso de personas ajenas al curso. Así que también en ese sentido la mayoría o todos ustedes cumplieron, ya por eso yo simplemente acepté a todos los que estaban con su nombre o con su nombre y apellido. Bueno, la tercera parte indica un saludo, ya, así que ya les di el saludo cordial eh, y la bienvenida a todas y todos. La utilización del micrófono, que es el cuarto punto, en este instante yo lo tengo para que no lo puedan reactivar ustedes mismos, ¿ya? Pero una vez que comencemos la clase en sí, voy a dejarlo con la opción para que lo puedan reactivar, ¿ya? Y obviamente para poder interactuar. La idea es poder activar el micrófono para realizar aportes y para poder interactuar. Miren, por mientras estoy viendo que en el chat Sebastián dice que no puede cambiar el nombre. Ya no importa, Sebastián, no te preocupes, si entiendo que si eres parte del curso, así que no te compliques ahora por eso, ya, pero para que los demás también lo sepan. Y el quinto punto que aparecen en estas reglas de aula virtual es la utilización del chat. Ya, en este caso, en general está bien, también comenzamos hace un par de minutos y lo hemos utilizado para netamente información de la clase o en este caso ayudar a algún compañero a cambiar el nombre. Ya lo que les voy a pedir hoy es que no nos desvirtuemos del foco de la clase. ¿Ya? El chat es justamente para tratar o para hablar cosas que tienen que ver con la clase. Así que para que todos tengamos cuidado. Eso en general. Así que voy a detener ahí volvimos a mi cámara, ¿ya? Y ahora voy a proyectarles el tema de la clase del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla con la clase que vamos a tener hoy día. ¿Ya? En este momento también ya se les debe haber modificado y deben estar viendo mi pantalla y deben estar obviamente viendo lo que es el PowerPoint. Bien, así que miren, ahora en este propio instante voy a colocar la opción para que ustedes puedan reactivar sus micrófonos y como les dije antes, la idea es que si yo voy haciendo preguntas, alguien pueda, por ejemplo, levantar la mano ahí en el chat o en otra parte de aquí del mismo programa, hay una instancia donde pueden colocar levantar la mano y cuando yo les diga pueden activar su micrófono para entregar su opinión. ¿Ya? Así que voy a comenzar haciéndoles una pregunta. Quiero que me digan qué fue lo último que recuerdan, vieron en
historia, ya sea presencial o a través de alguno de los videos que les dejé en la cuenta de YouTube del colegio. Eh, Pueden, insisto, levantar su mano o pueden escribir en el chat que quieren decirlo. Ya, por ejemplo, en el chat, algunos van escribiendo época media, otros escriben no me acuerdo, la Kiara dice la importancia de la Edad Media y la Edad Moderna, humanismo y renacimiento. Claro, ahí varios, o Marcelo, por ejemplo, colocaba que ya se estaba acordando un poquito más de lo que habíamos visto. Bárbara cuenta la Edad Moderna, es de lo único que recuerda. La Emilia, algo de la iglesia, ¿ya? Por eso les quería hacer esa pregunta, chiquillos, porque me imaginaba que en general no recordaban bien el último tema que vimos en la asignatura, ¿ya? El último tema que vimos en la asignatura, como bien lo mencionan ahí varios de los compañeros, eh, es efectivamente el análisis de la edad moderna. Y dentro de la edad moderna hay varios temas, ¿ya? Y justamente el tema, por ejemplo, de la división en la iglesia fue lo último que estuvimos trabajando y que yo les dejé en un video en YouTube, que me imagino que vieron, ¿ya? Y si no lo vieron, estamos en un problema porque eso es la parte previa al tema que vamos a ver hoy día. Así que de hecho el tema en sí anterior se llamaba el cisma en la iglesia, y cisma venía a significar una división dentro de la iglesia. Allí, por ejemplo, yo les mencioné algunas cosas importantes, como la importancia de un caballero que se llamaba Martín. ¿Quién me puede decir cuál es el nombre de ese caballero? ¿Alguien se acuerda? Que tiene que ver justamente con la división dentro de la iglesia en su momento. Su nombre era Martín, pero ¿cuál era su apellido? ¿Lo recuerdan? ¿O alguien lo recuerda que quiera mencionarlo? Ahí, por ejemplo, veo que Marcelo, ya Marcelo, activa tu audio. Creo que lo puedes reactivar tú mismo, porque le dejé la opción para que puedan reactivar. Y cuéntanos. Profe, que a veces paso a apretar ese botón por accidente. Ah, ya, ok. Gracias, Marcelo. Allí veo, por ejemplo, que eh, Milton y la Emilia efectivamente escriben el apellido de este personaje que es muy importante, ya cuyo nombre es Martín Lutero. Él fue uno de las personas que lideró este cambio en este contexto de la Edad Moderna, este cambio dentro de la iglesia. Y ahí allí yo les dejé también incluso unos links para que puedan observar un poquito más de la historia de este personaje. ¿Ya? Una vez ya dicho todo eso, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. ¿Ya? La clase del día de hoy lleva por título Absolutismo e Ilustración. Miren, es importante, yo no sé cómo se estarán conectando la gran mayoría, ¿ya? Pero obviamente es a través de algún celular o de algún computador. No está de más que tengan un cuaderno o algo para que vayan tomando ciertos apuntes. Apuntes obviamente de cosas que no necesariamente vayan a aparecer en el PowerPoint. Vicente pregunta si lo que se ve en el Power hay que escribirlo. No, no es obligación porque si no, o si no vamos a perder tal vez mucho tiempo, ¿ya? Pero sí es importante que si lo quieren, por ejemplo, escribir, este video, como les dije, está siendo grabado y después se va a subir a YouTube, a la misma página del colegio de YouTube. Y allí va a estar y obviamente allí podrían ir pausándolo y escribiéndolo con más calma en sus cuadernos, si eso es lo que quieren. ¿Ya? También es recomendable. Le pueden sacar screenshot también. El tema, más allá de cómo lo registren, es que presten atención y que puedan, sobre todo, preguntar y resolver sus dudas. Así que en ese sentido no es obligatorio escribirlo, pero si después lo pueden hacer, háganlo. ¿Ya? Entonces el tema del día de hoy lleva por título
absolutismo e ilustración. ¿Quién me puede comentar o decir, por ejemplo, qué se imagina cuando escucha la palabra absolutismo? ¿Qué será eso de absolutismo? Puede escribirlo en el chat o puede levantar la mano para reactivar el audio. A ver, el Benjamín Morales ya dice que asocia el concepto de absolutismo a poder. Muy bien. Isa dice de absoluto. Claro, tiene que ver con algo absoluto, pero la idea es que podamos hilar algo un poquito más allá. León dice algo que tenga que ver con absoluto, como poder absoluto o algo así. Muy bien, ahí ya une esos dos conceptos, el concepto de poder y el concepto de absoluto. Felipe comenta además régimen político. Ya entonces, por ejemplo, en base a las mismas opiniones que están dando sus compañeros, podemos ir ya creando una propia definición de lo que es absolutismo. Por un lado, podríamos decir entonces que es un régimen político donde existe un poder absoluto. ¿Se dan cuenta? Ahí la definición de absolutismo está hecha netamente con lo que aportaron sus compañeros y tiene mucha razón. Eso, como de forma o de idea general, está bien. Después vamos a profundizar un poquito más en esto. Y cuando aparece este otro concepto de ilustración, eh, ¿con qué cosa creen que tiene que ver la ilustración? Que es otro concepto diferente. Lo mismo, si alguien quiere decirlo, eh, puede escribirlo en el chat o pedir reactivar su audio. Ya, por ejemplo, Milton nos va mencionando, escribiendo en el chat, eh, que es un movimiento cultural. Emilia comenta que tiene que ver con el arte. Isabela, me imagino, dice que tiene que ver con cosas visuales. León dice que puede ser relacionado con que se imaginan cómo será el futuro. La Kiara hace la pregunta si tendrá que ver con pinturas, ¿ya? Y Emilian vuelve a mencionar nuevamente lo del arte. Marcelo también comenta lo del arte. ¿Ya? Vicente nos da una definición: fotografía, dibujo, lámina que se coloca en un texto o impreso para representar gráficamente lo expuesto. ¿Ya? Miren, por ejemplo, y esa es la idea de poder interactuar con ustedes. ¿Ya? Cuando hablamos del concepto de ilustración, que también lo vamos a definir más adelante, pero de forma general decirles que en este contexto de historia, de lo que estamos viendo ahora, no tiene nada que ver de forma directa con el tema de las pinturas o del arte, ¿ya? Sino más bien se basa en un nuevo tipo de pensamiento. Hay una pregunta que yo les hice más de alguna vez y que les quiero volver a preguntar, que es, ¿cuál es la diferencia principal entre la Edad Media y la Edad Moderna? ¿Quién me puede contestar eso? Esto de verdad, profe. Muy bien, Kiara, dice su diferente forma de pensar. Ahora, Kiara, activa tu micrófono para poder conversar un poquito contigo. Ah, ¿Cómo estás, Kiara? sí, todo bien, todo bien. Ya, Kiara, Gracias. mira, tú decías que efectivamente la diferencia principal entre la Edad Media y la Edad Moderna es el tema de la forma, su diferente forma de pensar. Ahora, ¿cómo pensaba la gente en la Edad Media o en qué centraba su pensamiento y cómo pensaban en la Edad Moderna? ¿Te acuerdas de eso? Sí, algo. Yo creo que entre la edad media y la edad moderna había un pensamiento muy distinto respecto a lo que es sobre también la iglesia, el catolicismo, ¿Mm? y aparte de tener como cosas distintas como en su cultura, por decirlo así, ya, es porque es un gran avance o son totalmente distintos lo que es la edad media y la edad moderna, y eso ha hecho como un es una gran cambio de forma de pensar entre la Edad Media y entre la Edad Moderna. Ya, muy bien, Kiara, muchas gracias. Desactiva tu micrófono nomás. Muy bien lo que mencionaba Kiara y daba con uno de los puntos principales, que es la diferencia en el pensamiento religioso.
Marcelo dice, la religión ha cambiado de pensamiento, ya que si eras ateo en ese año ibas muerto, ahora no pasa nada al respecto. Bueno, no es que ahora estemos necesariamente en la edad moderna, ahora estamos dentro de lo que podríamos llamar edad contemporánea, pero la diferencia principal entre la edad media y la edad moderna es la forma de pensar de sus habitantes. En la edad media la gente explicaba todo en base al catolicismo y a lo religioso. En cambio, en la edad moderna, y que fue de las cosas que alcanzamos a ver, surgieron muchas personas que comenzaron a explicar las cosas de forma más lógica y más racional. Y de allí mismo comienza a surgir esta idea de la ilustración, que es una nueva forma de pensar y cuál es la nueva posición del ser humano frente a su sociedad. ¿Ya? Eso entonces, muy bien, de forma general, para iniciar la clase, vamos a dar paso a lo siguiente, el objetivo de aprendizaje. Nuestro objetivo, mire, lo vamos a leer, pero obviamente es bastante extenso, así que se divide en varias partes, pero igual escúchelo. Caracterizar el Estado moderno, considerando sus principales rasgos como la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia, el sistema fiscal, la expansión del territorio, creación de ejércitos profesionales, monopolio del comercio internacional, y todo eso contrastarlo con lo que ocurría en la Edad Media. Ese es el objetivo, seguir marcando las diferencias de lo que ocurrió en la Edad Moderna versus lo que ocurría en la Edad Media. Vamos entonces a la definición de lo que es absolutismo. Mire, vamos a leer la definición y después vamos a ir comentando ciertas cositas, ¿ya? A ver, le voy a pedir para que esto sea un poquito más didáctico, a cualquiera de ustedes que me pueda leer la definición. A ver, está por ahí la Bárbara Echeverry. Ya, aquí estoy. Ya, Bárbara, ahí la escucho y me imagino que está viendo la definición, ¿cierto? Sí, Ya, pero me voy a enredar en los siglos. mira, es siglo XVI y XVIII, Ah, ya. ¿ya? Ve. Comienza nomás, lee la definición, por favor, Bárbara. Ya. El absolutismo fue un sistema político de gobierno que se extendió en Europa entre el siglo XVI y XVIII, donde el rey concentró en sus manos todo el poder según el derecho divino. Solo era responsable de sus actos ante Dios, su encargo era vitalicio y hereditario. Ya, muy bien, muchas gracias, Bárbara. Puedes desconectar ahí nomás su audio, ¿ya? Y nos Ya. vamos a quedar, chiquillos, con algunas cosas importantes de la definición, ¿ya? Em, por ejemplo, bueno, un consejo, ya que ustedes estando en octavo, y claro, me lo comentaba Bárbara, pero yo creo que a más de algunos le pasa, no pueden estar todavía confundidos con los siglos, con los números romanos, ya en este caso que obviamente lo utilizamos para mencionar los siglos. ¿Ya? Así que ahí tarea, han tenido tiempo y tienen un poco más de tiempo para ver los números romanos y aprendérselos, ¿ya? Em, Ahora, hecho ese paréntesis, miren, cuando hablamos de absolutismo hay que entender que efectivamente estamos hablando de un sistema político, ¿ya? Y otra cosa, no estamos hablando de lo que ocurrió en América, sino que estamos hablando específicamente de lo que ocurrió en Europa. Seguimos con el estudio de Europa. De hecho, después de esta temática, de todo lo que vamos a ver en estas primeras clases, vamos a pasar a ver cómo todo esto influyó en América. Pero ahora estamos hablando de Europa, ¿ya? Y dice que ocurrió entre los siglos XVI y XVIII, donde, como bien mencionaban ustedes al principio, aquí existía un poder absoluto. Y el poder absoluto, ¿creen ustedes, por ejemplo, que lo tenía un presidente? Así como, bueno, hoy día el presidente o cualquier presidente no tiene todo el poder, pero ¿creen ustedes que en esta época, estamos hablando del siglo XVI al siglo XVIII, o sea, desde 1500 hasta 1700, 1800, existían los presidentes de la República? Escríbanme ahí en el chat si creen que sí o no. ¿Existirían o no los presidentes?
Ya, hay muy bien algunos compañeros que efectivamente tienen razón, porque claramente no existían presidentes de la República en esta época, ¿ya? Sino aquí la persona que tenía todo el poder era el rey. León pregunta si sería como lo equivalente a los reyes. León, me imagino que te refieres a si el presidente sería como al rey de esta época, de la época del siglo XVI y el siglo XVIII. Similar, pero aquí en esta época del absolutismo, el rey tenía mucho, pero mucho más poder que lo que tiene en general un presidente de la República. Esto también es una pregunta que les he hecho más de alguna vez, pero es importante que lo recuerden. Por ejemplo, en un estado como en el de Chile, existen tres poderes importantes. ¿Cuáles son esos poderes hoy día dentro del estado? Si alguien lo puede escribir en el chat o lo quiere mencionar, puede reactivar su audio. Ya, ahí estoy leyendo, por ejemplo, a ver, el Diego Rivera. Diego está por ahí o no? ¿Quiere comentarlo? O tal vez solamente pasó a presionar el botón. Ya, pero... Profe, para completar. Oh, ya, ok, Diego. Disculpe. No hay problema. Veo que, por ejemplo, acá el León, el Milton, la Emilia van escribiendo estos tres poderes que yo les preguntaba. Legislativo, judicial, y les falta uno, que ahí Felipe lo acaba de escribir, el ejecutivo. ¿Ya? Esos son los tres poderes que existen en Chile, en la actualidad. No, no estamos hablando acá de esta época, sino que quiero ejemplificar con algo de la actualidad. Hoy día el presidente, les pregunto a ustedes, ¿tiene control de esos tres poderes? ¿Del legislativo, del ejecutivo y el judicial? ¿Qué creen ustedes, que sí o que no? No. Efectivamente, no tiene, no tiene control de estos tres poderes, sino más bien tiene control de uno de estos poderes. ¿Cuál es el poder que controla el presidente? ¿Me pueden decir ustedes? Sí, Emilia, efectivamente el ejecutivo. ¿Ya? El ejecutivo tiene que ver con el presidente. Anótenlo por ahí, chiquillos, porque miren, eso no aparece en ninguna parte de acá de la pantalla, pero tienen que ustedes entenderlo para que no se les olvide, ¿ya? Porque este es contenido esencial. De forma general, el poder legislativo hoy día en Chile lo controlan o están a cargo los diputados y los senadores, que son los encargados de la creación y aprobación de leyes. Y el poder judicial es el que tiene que ver con los distintos tribunales de justicia. Son tres poderes distintos con gente que controla esos poderes de forma separada. Pero en el absolutismo no existía esta división de tres poderes, sino que el único que tenía todo el poder era el rey. ¿Ya? ¿Se entiende entonces cuál es la importancia y por qué se le llama modelo absolutismo? ¿Ya? ¿Quién controlaba el legislativo? El rey. O sea, las leyes que se hacían era por... eh, a ver, bueno, Bruno me pregunta quién controlaba el legislativo. Claro, en la antigüedad, de la época de absolutismo era el rey, pero ahora, Bruno, en este momento, en Chile, por ejemplo, son los diputados y los senadores, ¿ya? Esos son los que controlan, entre comillas, que están a cargo del poder legislativo, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, hay mucha, mucha gente que está dentro de los distintos poderes, pero en la época que estamos hablando, que estamos estudiando, no, solo el rey controlaba todo. Ahora, una pregunta que tal vez va a sonar lógica, pero que igual es importante hacerla. ¿Ustedes creen que el rey se elegía? ¿Que lo elegían la gente por votación? A ver, veo algunos que no, otros que dicen sí. Ya ahí veo distintas opiniones, pero la que más gana es el no. Y efectivamente, el rey no se elegía, sino que, como dice por acá, y como dice en la parte final de la definición, por eso es importante analizarla, su cargo era vitalicio y hereditario. ¿Qué quiere decir eso? Que él siempre, o sea, hasta que muera prácticamente, iba a tener ese poder y además lo podía dejar en manos de su familia una vez que él muera. ¿Ya?
A eso se refiere con que era vitalicio, que duraba para toda la vida y que además podía dejarle el poder a otras personas. O sea, la población de esta época no podía, no sé, levantarse un día e ir a votar y decir, oye, hoy día vamos a escoger nuevo rey. No, eso era imposible. ¿Ya? Y eso obviamente después trajo consecuencias. Emilia dice, no tenían derechos, correcto, no tenían mayores derechos, ¿ya? Sino al contrario, más bien obligaciones. Bruno pregunta quién controla el Poder Judicial en la actualidad. Está a cargo de los tribunales de justicia, Bruno, y de los jueces de la República. ¿Ya? Kiara dice, si es hereditario no importaba la edad, por más joven que sean, claro, en general no importaba. Claro, dependiendo, si era muy pequeño, obviamente tal vez podía tener algún tipo de ayudante, pero podían comenzar siendo reyes desde temprana edad. ¿Ya? Además, aquí dentro de la definición dice que el rey, ¿cuál era la forma de justificar esto? Porque si hoy día, por ejemplo, viene una persona y quiere tomar todo el poder que existe dentro de un estado, ¿qué tipo de justificación daría? Bueno, aquí en esta época los reyes daban como justificación el derecho divino. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, como reyes, decían que Dios les había entregado ese poder. Por lo mismo era incuestionable. Nadie podía cambiar esa situación. Y ¿Ya? esas cosas porque le gustan más los blancos. Sí. Chiquillos, ahí alguien pasó a reactivar su audio. ¿Ya? Ahí ya lo silenciamos. Eso como primera parte. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o pregunta respecto a lo que acabamos de explicar, o queda clarito. ¿Claro? Ya, bueno. Ah, miren, Emilia hace una pregunta que tiene que ver con la imagen que aparece allí, que este personaje, que después ustedes van a descubrir, dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Y qué significa eso? O sea, tratemos de analizar esa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, yo voy a ser el que los va a controlar y voy a tratar de darles muchas cosas, pero sin preguntarles su opinión. Es eso. Es como que yo le dijera a ustedes eso. Todo para ustedes, pero sin ustedes. No me interesa conocer su opinión. ¿Ya? Esa es como la similitud que podríamos hacer y que los reyes aplicaban en esa época. ¿Ok? ¿Continuamos entonces? ¿Por qué razón o por qué causas podríamos explicar esto del absolutismo? Porque ¿cómo llegamos a esto? Bueno, vamos a ir, voy a pedirle, al igual que en la parte anterior, a algunas personas que puedan ir leyendo los puntos. ¿Ya? A ver, le voy a pedir a la Catalina Monsalves. Ya, A ver, ¿leo? sí, Cata, lee los 3 primeros puntos, por favor. Cata, ¿me escuchas? Tenemos un problema ahí con la Cata. No la logro escuchar. Sí, hay un problema ahí. Le voy a pedir entonces, bueno, ojalá que la Cata pueda volver a conectar su tema de su micrófono. Para continuar, voy a pedirle a ver. Misterio ahora. Ahora sí te escucho, Cata. Ya. Ya, ahora sí Causas del absoluto. Ya. ya, los 3 primeros puntos, Causas Cata, del por favor. absoluto. Ya. La decadencia del feudalismo de las señores feudales por las cruzadas. El apoyo económico de la burguesa o comerciantes de los ciudadanos a los reyes. La influencia del derecho romano en cuanto que los emperadores eran todopoderosos. Termina de leer los últimos 2 puntos nomás, Cata, para Ya. terminar. El cobro de impuestos y la formación de ejércitos permanentes.
la unificación territorial de los países. Ya, muchas gracias, Cata. Desconecta tu micrófono nomás y continuamos ahí un poquito con la explicación. Ya, entonces, como bien mencionaba la Cata y como aparece aquí en pantalla, alguna de las razones de por qué se desarrolla este modelo, recuerden que este es un sistema político, es porque hay una especie de transición, pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿ya? Y en este caso, el que era conocido como el feudalismo comienza como a disminuir, a existir menos en estos lugares. Y los señores feudales, que eran los que tenían mucho poder en la época media, si recuerdan, también comienzan a perder poder, ¿ya? Entonces comienza a dar paso como a un poder superior, que en este caso son los reyes, ¿ya? Otra razón de por qué se da el absolutismo es por el apoyo económico de la burguesía. La burguesía, para los que no lo recuerdan, es una clase social que tiene que ver con, en general, con los comerciantes, de distintos tipos, de distintas características, pero es una clase social que comienza a tomar poder en esta época. No, no un poder importante, pero comienza a aparecer, ¿ya? Además, bueno, Felipe nos comenta ahí, las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media, efectivamente. ¿Ya? Y eso trajo un desgaste, porque eso significaba tener que gastar muchos recursos, ¿ya? Y por eso los señores feudales también perdieron harto durante esta época, ¿ya? La influencia del derecho romano en cuanto a que los emperadores eran todopoderosos, ¿ya? O sea, es otra especie de justificación. Recuerden que recién yo les explicaba que los reyes en esta época de absolutismo justificaban su poder porque Dios se los había entregado, pero además ya habían datos de eso, o habían registros de eso, porque en Roma, por ejemplo, los emperadores tenían un poder similar. A ver, Marcelo dice como que todo empezó a caer y la gente entró en razón. Sí, pero no, porque comienzan a darse estos avances que hablábamos, por ejemplo, en términos científicos, o a no justificarlo todo por lo religioso, pero a la vez tampoco la gente comienza a tener necesariamente derecho. Ya, de hecho, cuando preguntas si entró en razón, cuando lleguemos a lo de la ilustración, ahí nos vamos a dar cuenta que si hay personas que comienzan como a decir, oye, esto es cuestionable, esto de que el rey tenga todo el poder porque sí, ¿ya? Pero eso viene un poquito más después. ¿Fue un proceso lento? Claro, fue un proceso lento. Por eso, si volvemos atrás, estábamos hablando de que son cosas que ocurrieron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. O sea, más de 200 años para poder llegar a esto. El cobro de impuestos y la formación de ejércitos permanentes también fue una de las causas que generó el desarrollo del absolutismo y que los países comiencen a unificarse. ¿Ya? Eso también es otro punto o aspecto importante. A ver, había ahí un audio que se coló, pero vamos a continuar. Hay que entender que de repente son cosas que pueden pasar, ¿no? Miren, esto es importante. Algunas características de los estados absolutos. Son estados nacionales, pues encierran pueblos de una misma raza y lengua. De hecho, por eso comienzan, entre otras cosas, a unificarse. Nosotros, por ejemplo, Chile es un estado nacional, y todos los que estamos dentro de nuestro territorio en general nos sentimos parte de este país. Y eso no es algo que ha existido siempre, ¿ya? Sino algo que comienza a trabajarse o a darse en la época que estamos hablando. No se olviden, estamos en el contexto del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Otra característica de los estados absolutos es que son dinásticos. Es decir, pasaba, como dijimos, que era hereditario el tema del poder, iba pasando de familia en familia, ¿ya? Y por eso se dan algunas cosas como por la Casa de Austria en España o los Borbones en Francia, que eran dinastías de familia o dinastías familiares que tenían el poder y que se le iban sucediendo una y otra vez. Ya como cuarto punto, lo mencionábamos delante,
en teoría, para ellos, el poder del rey viene directamente de Dios. O sea, nadie podía cuestionar eso en esta época. El rey contaba con una serie de asesores o ministros. Si bien dijimos que el rey tenía todo el poder, pero obviamente no significa esto que podía hacerlo todo solo, sino que tenía gente de confianza que iban a realizar lo que él quería, ¿ya? Pero no podía hacerlo todo solo, por eso aparece este concepto de asesores o ministros. Si tuviésemos que decir 3 países donde se expandió este sistema político en esta época, son los 3 que aparecen en pantalla. Tenemos a España, tenemos a Francia y tenemos a Inglaterra, ¿ya? Obviamente hay ciertas diferencias con respecto entre ellos mismos, ¿ya? Pero yo les diría que el más relevante, sobre todo por lo que termina ocurriendo después, sería Francia. Porque en Francia, a ver, me adelanto aquí un poquito con la pregunta, pero en base a todo lo que ya hemos venido hablando, de que este era un sistema absoluto, que el rey tenía todo el poder, ¿qué cosa creen ustedes que terminó ocurriendo después de mucho tiempo con esto en Francia? ¿Qué creen que se dio? Escríbanme ahí en el chat sus posibilidades o si alguien quiere puede reactivar su audio y comentarlo. Una revolución, dice León. Efectivamente, me imagino que alguna vez han escuchado hablar de la Revolución Francesa. Yo creo que sí, ¿ya? Y para poder entender lo de la Revolución Francesa, hay que entender esto que estamos hablando ahora, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo esto nos termina llevando a lo que a la postre sería la Revolución Francesa. Y otra cosa, y aquí me estoy adelantando, pero es interesante poder que lo podamos conversar. Bueno, Samantha también dice lo de la ilustración. Claro, efectivamente, también lo de la ilustración se da en parte importante en Francia, ¿ya? Pero otra pregunta, la Revolución Francesa que vamos a ver después, ¿creen ustedes que tiene que ver algo con Chile? ¿Tendrá que ver o no sé, habrá alguna relación allí o no? Ya, y Emilia dice que sí, Vicente dice que sí. Samantha levantó la mano. Si quiere active su audio nomás, Samantha, y coménteme. Yo recuerdo que había influido para que Chile se independizara la Revolución Francesa. Muy bien, Samantha. Excelente, excelente su aporte, ¿ya? Efectivamente, y lo vamos a ver después con más detalle, la Revolución Francesa es uno de los antecedentes o factores que influyen en la independencia de Chile, ¿ya? Así nos vamos dando cuenta cómo toda la historia está relacionada. Estamos hablando de algo que ocurrió en Europa, pero finalmente igual termina influyendo con algo que ocurrió en nuestro país, ¿ya? Ahora expliquemos de forma general cómo se dio en cada uno. Por ejemplo, en España, debido a la importancia que tuvo el Imperio Español en su época y la influencia que ejerció en América. Por esa razón fue importante y se dio el absolutismo. Algunos reyes destacados, Carlos V y Felipe II, en Francia, porque allí el absolutismo tuvo su máximo desarrollo y se convirtió en modelo para los otros países. Por ejemplo, entre sus representantes está Luis XIV. Él tenía una frase, o los historiadores cuentan que hay una frase que acuñó que dice, el Estado soy yo. O sea, todo se centraba en él. Ahí queda clarito el poder que tenían los reyes. Y en Inglaterra también es un caso llamativo, porque en Inglaterra se da como un mix, es como, estamos hablando de absolutismo, donde el rey tiene todo el poder, pero en Inglaterra, aparte de que el rey tiene mucho poder, no tiene todo el poder porque comienza a aparecer como un sistema parlamentario, o sea, un sistema donde la gente sí podía elegir a sus representantes, pero aparte de eso también existe el poder del rey. De hecho, pregunta, ¿creen ustedes que en Inglaterra existe aún este sistema? Como esta mezcla de sistemas. Sí, ya, efectivamente en Inglaterra aún existe este parlamentarismo. Hay un parlamento
que son gente elegida por las otras personas, y también obviamente sigue existiendo la realeza. Chiquillos, hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Para que, si quieren, pueden activar su audio para, si es que tienen dudas ahora, para hacer una pequeña pausa, o continuamos. Miren, hoy día la idea de esto, bueno, en general son encuentros que están pensados entre 40 minutos y 1 hora, ya, así que empezamos pasadito de las 4:30 o 4:30, así que vamos a estar unos 15 minutos más, 10, 15 minutos más, para poder avanzar, ¿ya? Miren, aquí también ustedes están viendo entonces en pantalla un mapa que indica cómo se expandió el absolutismo. ¿Ya? Espérenme, voy a borrar lo anterior. Ahí sí. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el Reino de España, pueden ver también el Reino de Francia. Ya, espérenme. Espérenme, que estoy buscando una herramienta, pero que no la logro encontrar. Pero, bueno, era simplemente para marcarle, ¿ya? Pero aquí, como les comentaba, por ejemplo, al lado del Reino de España nos encontramos con el Reino de Portugal. Esa es como el mapa europeo de esta época. Ya, en esta época todavía, chiquillos, no hablamos ni de, no sé, ni de Alemania en sí como país, o de Holanda, no, son como grandes territorios que estaban unificados y que después terminaron separándose y siendo lo que conocemos hoy día como los países europeos. ¿Qué era la pregunta, profesor? ¿En qué siglo era esto? Mira, el mapa es representativo de lo que ocurre desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, o sea, desde 1500 hasta 1800. Es que más o menos ese la edad de tiempo. Ya, vamos a continuar. Ya ahí era el mapa para que tengan la idea. También ustedes, aparte de absolutismo, pueden encontrar este tema con el nombre o título de antiguo régimen, ¿ya? Que es otro concepto que se puede utilizar. Ya no vamos a profundizar demasiado en esto porque viene más adelante. Y de hecho, prefiero explicarlo con este esquema que pueden observar acá. Miren, lo primero que dice acá es que existía una sociedad de tipo estamental, ¿ya? Bueno, aparece arriba sociedad del antiguo régimen y después sociedad estamental. Esto yo se los he dicho más de una vez. ¿Quién me puede decir qué es una sociedad de tipo estamental? Puede escribirlo en el chat o puede directamente activar su audio y comentarlo. ¿Qué será una sociedad de tipo estamental? ¿Nadie? Voy a preguntarle a alguien, ya que nadie quiere voluntariamente decirlo. Por ejemplo, voy a preguntarle a la Carla Rivera. Carla Rivera, active su audio, por favor. ¿Está Carla por ahí o no? No solo dejo el... Ahí está Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Carla, ¿qué será una sociedad de tipo estamental? no me acuerdo. Por ejemplo, el año pasado, cuando nosotros hablábamos de las civilizaciones, en general allí existían sociedades de tipo estamental o estratificada. ¿Y qué significaba eso? Trata de acordarte un poquito de esas primeras civilizaciones y cómo eran esas pirámides sociales. Bueno, estoy viendo No me varios... acuerdo. ¿No, Carla? Ya.
échale una ojeada ahí a las cosas del año pasado, ¿ya? O si no te acuerdas, anótalo ahora que lo vamos a definir, ¿ya? Para que no te vuelvas a olvidar, porque es importante, ¿ya? Así que apaga nomás tu micrófono. Yo me quedo acá con, miren, bueno, aquí algunos colocaron unas definiciones bastante amplias, ya no es necesario tanto, y le pido ahí particularmente a Vicente. Muchas gracias, Vicente, pero ya está claro acá que encontraste una buena definición. Miren, cuando hablamos de una sociedad estamental, estamos hablando de una sociedad que está dividida en grupos sociales, o estamentos, por eso se llama estamental. Chicos, les voy a pedir, como dijimos al principio, que no nos desviemos en el chat de la clase, ¿ya? Así que, por favor, ahí ya quedó claro lo que estaban comentando, pero no nos desviemos de la clase. ¿Ya? Y todos presten atención a lo que estamos hablando ahora. Cuando hablamos de sociedad de tipo estamental, como dije, una sociedad que está dividida en grupos sociales. Y esos grupos sociales, obviamente, Son gente importante que tiene que permanecer a la familia real, supongo, ¿no? ya, pero ¿será que todos, entre comillas, eran gente importante en el sentido que tenían poder? ¿Todos tenían poder o no? ¿Qué No, creen? Ya, bueno, ahí Yo Ángel dijo, creo que la mayoría debería haber tenido poder porque por algo son grupos sociales que son importantes porque están como en la primera fila. ya, ok, mira, ahí me comentaba Kiara lo que ustedes escucharon y también Ángel daba una respuesta más concreta cuando yo preguntaba si todos tenían poder. Efectivamente, Kiara, no todos tienen poder, ¿ya? Sí hay una parte que tiene poder, pero mira, si nos quedamos observando acá, bajamos desde sociedad estamental y, por ejemplo, en la parte de la pantalla que dice privilegiados, abajito de privilegiados dice minoría. O sea, la menor parte de la población de la época era privilegiado. ¿Quiénes estaban dentro de esos grupos privilegiados? Lo que se conocen en grupos sociales como la nobleza, que era la gente que había heredado poder, y el clero. ¿Quién, ¿Quiénes son los representantes del clero o el clero a qué se refiere? También son cosas que ya habíamos conversado el año pasado. ¿Quién está representado o quién representa al clero o el clero? ¿A qué se refiere? De hecho, a ver, déjenme observar. No se logra entender bien, pero era como un gobierno, era la ley, preguntan por ahí. Clero, ¿con qué tendrá que ver ese concepto? La iglesia, ¿ya? Efectivamente ahí también Felipe nos daba una definición, ¿ya? Pero en términos más simples, es la iglesia. Anótenlo en alguna parte, chicos, para que no se les olvide. Son conceptos que ya trabajamos el año pasado y que no pueden no reconocerlos este año. ¿Ya? Clero, entonces, iglesia. Ese es el sinónimo. Esos dos grupos, la nobleza y el clero, eran grupos privilegiados en esta sociedad. Ahora vamos a la otra parte. Bueno, Marcelo también hacía un comentario un poquito más arriba aquí en el chat, donde estoy buscándolo. Escucha, no lo encuentro, pero aportaba que, sí, aquí está. Decía, es como una pirámide, si baja, obviamente, baja el poder. Claro, si tuviésemos que esto representarlo netamente en una pirámide, y en la pirámide, desde lo más alto, nos vamos a encontrar con los grupos más privilegiados, pero que a la vez son menos, hasta llegar a la parte de abajo, donde la pirámide es ancha, es decir, hay mucha población, pero que a la vez no tiene poder. ¿Ya? Y en este caso, los grupos no privilegiados, que en esta sociedad se llamaban o que representaban al llamado tercer estado, encontramos a la burguesía, los artesanos, los campesinos y grupos llamados marginales. ¿Ya? Esos grupos eran la parte importante de la población francesa. ¿Ya? Aquí estamos particularmente ejemplificando con Francia. ¿Ya? Pero que quede claro entonces que
solo algunos tenían poder, que son los grupos que aparecen allí, ¿ya? Marcelo dice si los puedo repetir. Y Vicente pregunta cuánto falta. Miren, yo creo que nos queda, déjenme fijarme. Nos queda muy poquito, ¿ya? Así que en un par de minutos más no. Marcelo, tú qué decías, o me preguntabas que lo repita, mira, aquí está. Los no privilegiados, de hecho lo voy a dejar escrito en el chat por si quieres, para que quede ahí registrado. No privilegiados o tercer estado, es la burguesía, los artesanos, campesinos y grupos marginales. ¿Ya? Ahí está, quedó registrado Marcelo. ¿Ya? Ahora, algunas consecuencias de este sistema absolutista. El deseo por obtener llevó a los reyes europeos a enfrentarse política y económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Primero es España, después viene Francia y por último Inglaterra. Miren, vamos a terminar con esta idea, así que por favor presten mucha atención. Ya la próxima clase vamos a hablar concretamente sobre la ilustración, ¿ya? Pero ahora nos vamos a quedar solamente con la idea del absolutismo. Como bien indica acá, el hecho de que todos estén diciendo o unificándose llevó a una competencia entre ellos mismos, ¿bien? Una competencia en todo sentido, económica, territorial, y en este caso, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que esto ocurrió desde el siglo XVI. España, por ejemplo, ¿qué continente dominaba en esta época, siglo XVI? ¿Quién me puede responder eso? Miren, después voy a leer el chat. Por ejemplo, Felipe pregunta cuándo va a ser la otra clase. Ahí tienen que estar atentos nomás a las redes o a sus correos, porque ahí se va a enviar la información, ¿ya? Porque eso se va planificando, ¿ya? Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué continente dominaba España en esta época? Eso puede ser algo que hayan visto en sexto básico. Europa. Europa dicen por ahí, creo que América dicen otros, Europa está dividido, pero efectivamente el continente que dominaba España era América. O sea, chicos, nosotros Chile fue conquistado por los españoles y nos independizamos de los españoles. Y los españoles en general tuvieron poder en gran parte del continente. Si vamos, por ejemplo, a los otros países que dijimos que habían tenido este sistema, que era Francia e Inglaterra, ellos también lograron tener poder, por ejemplo, en África y en Asia. O sea, cada país tenía un continente prácticamente que dominaba, ¿ya? Esa es una de las consecuencias importantes de este sistema político llamado absolutismo. Chicos, para finalizar entonces, ¿alguna duda o pregunta? Ya vamos a dejar la temática hasta aquí. Portugal tenía a Brasil, dice Vicente. Efectivamente, el caso brasileño es distinto y fue Portugal el que logró dominar a este territorio. ¿Qué les pareció? Espero que les haya ayudado, ¿ya? Chiquillos, ahí de repente si hay alguna duda, ustedes tienen mi correo, o yo les he dejado más de alguna vez mi correo, pueden escribirme nomás. Les voy a dejar como actividad, chicos, ninguna guía ni nada, pero sí les voy a dejar, cuando tengan ahí un tiempo libre, busquen algunos videos de la ilustración, ¿ya? Para que la próxima clase ahí estén más, lleguen ya como con la idea de lo que es y podamos ir avanzando más rápido.
Y además de la ilustración, de hecho, miren, le voy a dejar en el chat escrito lo siguiente. Em, Ya, ahí lo voy a dejar escrito y si quieren lo pueden anotar. Busquen, ya sea a través de videos o que lo quieran leer, distintos pensadores ilustrados. Así se llama. Buscar distintos pensadores ilustrados. Insisto, pueden leer o ver videos. Pero la próxima clase, a cualquiera que le pregunte, debe haber cumplido con eso. Ya, leer o ver videos. Ya, y veo algunos que dicen, profe, ¿lo va a subir a YouTube? Sí, Vicente Rojas que estaba preguntando, lo voy a dejar en la misma página de YouTube del colegio, obviamente no al tiro, pero yo creo que ya mañana o pasado va a estar, para que lo puedan ver nuevamente si quieren. Felipe dice Alt F4, no sé lo que pasa con Alt F4, así que no lo voy a presionar todavía. Marcelo pregunta, ¿distintos cómo? Distintos, cuando yo digo distintos pensadores ilustrados, porque hay más de uno, Marcelo. Ya, entonces, por eso no basta con uno. Ya, busquen varios. Profe, Sí, pregúntame. respecto al PowerPoint, ¿ese lo compartirá? Es que va a quedar, va a estar en YouTube, como se va a subir este video, entonces mejor véanlo ahí, si lo quieren ir anotando lo pueden hacer, o lo pueden hacer como decían otros compañeros, les puede sacar pantallazo y también lo puedes tener de esa forma. ¿Ya? Bueno, profesor. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? A ver, espérenme. Yo, profe, Ya, dime, Vicente. profe, ¿qué vamos a hacer o qué va a pasar en la próxima semana, más específico el 1 de junio? Porque nos dijeron que íbamos a tener 2 semanas solamente como de estas clases así, pero después de eso, Mira, es que sí, lo más probable es que se haga un análisis de ver y de conocer si esto ha funcionado bien, si ha servido o si hay que buscar otra estrategia, pero por lo que yo creo, no estoy asegurando nada, pero yo creo que vamos a continuar con estas clases mientras no se puedan retomar las clases presenciales. Pero ahí se les va a avisar, ya todo se les avisa siempre con anticipación, Vicente, ¿ya? ok, profe. A ver, ¿alguien más? Dice... Ya, chiquillos, veo que no hay más preguntas. Bueno, Bruno pregunta si hay que buscar distintos pensadores ilustrados. Sí, Bruno, esa es la tarea. Ahí ustedes escriben pensadores ilustrados y se van a encontrar con varias información. ¿Ya? Así que, chicos, un gusto, que estén muy bien. Voy a dejar aquí de compartir el PowerPoint. Les pido que activen ahí los que quieran sus cámaras, sus audios y para despedirnos, ¿ya? ¿Cómo está, Bruno? Ahí un gusto poder verlo. Veo al Joaquín, veo al Ángel, a Diego, Marcelo, Hola. Vicente. Hola, profe. ¿Cómo están? Pum, se enciende la cebolla. Ya. GG. Bruno, Ya, chiquillos. Bruno. Ya, no se olviden entonces que esta clase Tuve va a estar que instalarlo de nuevo. YouTube, ¿ya? Así Vale. que ¡Tengo frío! voy a... ¿Estás diciendo que un taladro Bowker 600 watts no es un género? Ya. Creo que esto se va a desvirtuar, así que ya, chiquillos, que estén bien, voy a finalizar la reunión, así que chao, que estén bien. Veo.